Bienvenidos y bienvenidas un día más, un programa más a Alma a Tierra, espiritualidad para terrícolas. Soy Carmen Solivera, me podéis encontrar en mi Instagram arroba terapias para ser y esto es Relax FM, la radio del bienestar y del desarrollo personal. Bueno, hoy estoy re contenta y ya estoy dando una pista de a quién tengo conmigo hoy. Y es, bueno, pues un terapeuta, un amigo, alguien lindísimo, muy interesante y con mucha sabiduría, que nos viene a hablar sobre numerología y cómo aplicar, ya sabéis que aquí siempre hablamos de espiritualidad, pero muy bajadita a tierra, para no perdernos por las nubes y poder vivir pues bien anclados a la tierra desde esa perspectiva espiritual. Y tenemos con nosotros, como os decía, a Rodrigo Cardozo, que es consultor en numerología, terapeuta y formador. Lleva dedicado a sus terapias y acompañar personas más de 6 años y es uruguayo. Por eso lo de recontenta. Rodri, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias primero por este espacio, por sostenerlo, por la propuesta, por la iniciativa. Re lindo. Me gusta mucho cuando me comentaste que espiritualidad bajada a tierra. Me encantó. Bueno, es que yo lo digo siempre en todos los programas y parte de mi proceso de despertar ha sido irme de un extremo al otro, como de la parte más terrenal e inconsciente a la parte como más de ego espiritual y elevada, para darme cuenta de que no, al final estamos viviendo esta experiencia humana, somos seres estelares, somos seres divinos, somos seres de luz, pero estamos aquí. Y aquí hay unas reglas y aquí también pues hay unas normas de juego. Entonces, cuanta más conciencia le pongamos y cuanto más podamos aplicar esa parte de espiritualidad a la tierra, más felices seremos, porque para mí es la clave, el dejar de sufrir. Así que bueno, lo primero de todo me gusta preguntaros a todos mis invitados es, ¿quiénes sois? Entonces, cuéntame, Rodri, ¿quién es Rodrigo Cardozo? La gran pregunta. Yo Efectivamente, también eso me la dice todo pregunto. el mundo. ¿Quién soy? No lo sé. Yo también me la pregunto. La pregunto y me la pregunto también. Pero también me la voy respondiendo. Como cada vez que me la pregunto, trato de hacer el ejercicio de responderla y es una pregunta que, que suele ser muy móvil. Si uno entra a especificar, suele ser muy móvil. Pero en general, así en términos más macros y de hecho acompañado por la información de los números también, me considero un explorador, me considero un investigador, me considero un generador de experiencia. Eso me considero. A través de los números, bueno, ya iré contando, pero da para mucho, para mucho, para mucho. Uno puede generalizarse, especificarse, ir profundo y sobrellevar nuestra superficie, cambiar las situaciones cotidianas y en eso la información nos va súper acompañando también. Me gusta mucho acompañar también, es una palabra que está ahí también en esto de quién soy, soy compañero. Compañero. Cuando me Oye, ¿y dedico a eso? las Perdona, dime, dime. cuando me dedico ahí a las terapias, quién soy y soy un compañero. Cuando estoy en el espacio individual, soy un compañero. Eh, en ese sentido, de los espacios de consulta individual son en realidad para que uno vaya a sus profundidades y eso me gusta mucho. Entonces, Doy fe de ahí, ello, ¿eh? Yo he probado de primera mano el acompañamiento de Rodri. Sigue, sí. muchas gracias. Sí, pero sobre todo explorador, investigador, con la información que voy adquiriendo, que va llegando a mí, la voy procesando y se queda anclada en distintos lugares de mí que son útiles para distintas cosas, me gusta investigar, considero ahí. Pero ¿y eso de generador de experiencias? Bueno, algo que está también en este quién soy, si veo mi configuración numérica también. A mí me gusta crear escenarios, me gusta, sobre todo mientras vamos charlando, en esto de acompañarnos a nuestras profundidades y encontrarnos allí con un montón de relatos, un montón de experiencias y un montón de escenarios que han sido propicios de distintas emocionalidades nuestras. Entonces, a veces cuando quedan inconscientes, para mí es un gran ejercicio crear el escenario adecuado para que la persona pueda desenvolverse ahí.
para que pueda explorarse en sí. Ante eso hay distintas metodologías, cada quien aborda su metodología, pero en cuanto a mí me gusta ser específico y los números dan una información muy clara. Cuando aparece un 3, por ejemplo, creamos un escenario en torno al 3 para que esa persona pueda aflojar la garganta, para que pueda entrar en lo que no ha podido decir, en lo no dicho, en la cualidad de decir, que la persona que tiene 3, por ejemplo, habla mucho, pero entonces irlo mesurando. Entonces, en base a eso, con los distintos números, creador de escenario implica generarle un escenario a la persona para que pueda ser de puente hacia su interior. Y ahí está esto de explorar también. Cada uno va a explorar ese escenario que de pronto a veces, eh, enredados con las situaciones cotidianas, a veces no podemos verlo. Entonces, tener un escenario presente de dónde se desenvuelve la cosa es bien interesante, es bien rico para nuestra experiencia. Bueno, y qué importante, yo creo que un poco la clave, de hecho ayer lo hablaba con una amiga, el ir a lo profundo, ¿no? El atrevernos a mirar ahí, porque muchas veces yo personalmente me di cuenta hace poco de que me cuesta mucho meterme en mis profundidades. Es como que tengo un pánico, no sé qué habrá ahí, de verdad. Me empecé a plantear un día, digo, escucha, haber tenido algún trauma que he borrado de la vida, porque, no sé, en varias lecturas y cosas era como, tía, tienes terror, pánico a mirar ahí profundo, pero realmente hay un punto en donde tienes que mirar, o sea, no puedes seguir evitando el mirar porque si no, Ujú. vives en esa continua evasión, en esa continua huida de ti mismo que te genera una frustración y un sufrimiento heavy, ¿no? Sí, sí, comparto plenamente. Se me viene una frase de un músico que es argentino, que hace un par de semanas estuve en Argentina dando un taller y una persona que es músico, justo que habíamos estado hablando, pero él se iba a hacer una gira a España. Pero él tiene una canción que habla y dice una frase bien bonita, que es, todo lo que yo no vi, un día me viene a ver. Y Y es tanto. tan Me linda gusta. y simple y a la vez Potente y verdadera, potente, ¿no? exacto, en torno a ir a las profundidades, ¿no? En torno a esas cosas que están ahí y que hay una frase del 4 que acompaña mucho esto, que el 4 tiene que ver con la responsabilidad, con nuestro ser adulto, con los procesos, con que ser adulto es un proceso de crecimiento y es en doble dirección, es hacia afuera y es hacia adentro también, construirse internamente. Y el 4 tiene una frase muy linda que es responsabilidad de mi adulto tomar a mi niño, o es responsabilidad de mi adulta tomar a mi niña, en ese papel de que nuestra mentalidad niña está ahí esperando a ser abrazada por nuestro corazón para madurar, pero para madurar en ese adulto que somos hoy, que estamos construyendo y que a veces es nutrido por memorias, patrones, conductas, distintos episodios de nuestra vida presente y de nuestro transgeneracional también. Es muy importante en el 4 navegar en nuestro sistema familiar. O sea, es el sistema que nos ha permitido la vida. Entonces eso nos da una ubicación también, nos da un rol, nos da una función. Y explorar eso es muy rico, aporta mucho crecimiento a nuestra experiencia, madurar esas partes infantiles que todos tenemos y que es trabajo de cada uno, en realidad. Nadie puede hacerlo por Absolutamente, nosotros. absolutamente. Pero Rodri, ¿cómo sabemos qué número somos cada uno? Vamos a ir Bueno, entrando un poquito en materia numerológica. bien bonita la pregunta y en relación a eso también me gusta compartir de que no somos solo un número, es como pensar que en astrología somos solo un signo, por ejemplo. Somos un montón de números y desde la numerología también observamos que tenemos una carta numérica que ahora les voy a contar cómo, por ejemplo, de forma sencilla extraer algunos números. Muy bien. Eso queremos. Queremos aquí practicidad y bien bajadito a tierra para poder Eco, utilizar las cositas. eco. Les voy a compartir una información que es muy sencilla y luego ahí en mi perfil también pueden encontrar, perfil de Instagram, pueden encontrar un montón de información en relación a los números. Pueden ¿Cuál hacer es la tu perfil de práctica. Instagram, Rodri? En Cuéntanos. Instagram pueden encontrar la cuenta que se llama La Conciencia de los Números. Ok. Ahí hay un montón de información que voy colgando, que voy subiendo. Hay actividades que suceden así en vivo. Algún día que estoy así para practicar y pido a través de las redes personas voluntarias que quieran recibir una información y en este momento que, por ejemplo, hace un par de semanas
me estuve formando con un psiquiatra que también es numerólogo, entonces en aspectos de numerobiología, de cómo los números y las funciones fisiológicas del cuerpo también operan. Entonces en eso hay un momento que uno tiene que practicar Ujú. para asimilar la información, para encontrarle la utilidad. Entonces estos días me he estado practicando y para eso pido en Instagram personas voluntarias y ahí empiezo a desarrollar y les hago una devolución. No es algo así como súper profundo, pero información que sea útil. Esa es la idea. Pues atentos, Entonces, todos los que les esté resonando esta información, seguid a Rodri en @la conciencia de los números y oye, que os haga una práctica para ir viendo, porque información muy interesante y útil os va a dar. Sigue, sigue. total. Sucede también que en las formaciones y en las profundizaciones también hacemos prácticas con personas, hacemos prácticas con ejemplos inventados y eso potencia ciertas habilidades nuestras como lectores, sobre todo esta parte que hablaba de crear distintos escenarios con la información de los números. Pero después también hacemos prácticas con personas reales ahí para poder hacerle distintas preguntas y poder ir encontrando también constataciones que eso es algo que para la asimilación y la integración de la información es muy importante. Entonces, ahí siempre hay dinamismo en actividades dinámicas con las personas a través de las redes, así que ahí es un buen canal de interacción. Luego, la información que les quiero compartir, que es muy sencilla, a través de los números, hay una información que es muy clara en nosotros, que es nuestra fecha de nacimiento, por ejemplo. Y la fecha de Para saber nacimiento cuál es aporta una nuestro información número, muy ¿no? valiosa. Exacto, ese es el número que desde la numerología humanista o pitagórica se llama camino de vida Mm. y muestra el escenario que venimos a transitar, la película de cada uno. En esto de que cada uno está en su película y compartimos con otras personas, es importante ir explorando los detalles de nuestra película, los matices, los ritmos, la melodía que tiene la película de cada uno, en realidad. Y ahí nos vamos interaccionando y nos vamos conectando con otras personas, ¿sí? Y si yo sumo mi fecha de nacimiento y, por ejemplo, tengo un 3 y sumo la fecha de nacimiento de mi pareja, por ejemplo, y tiene un 8, también esta información es muy valiosa para nuestro relacionarnos, para nuestro ser en relaciones, en esto de lo cotidiano, porque podemos ver, entender, comprender y sentir que la experiencia de la otra persona claramente se desarrolla distinto que la mía. Entonces, hay una frase muy potente que dijo el doctor Salomón Selam en la formación el otro día, que fue, ama a tus hijos con sus fundamentos y no con los tuyos. Y esa frase súper potente la traslado y así con todo permiso y respeto, la edito y la pongo no solo a los hijos, sino a las personas. Ama a las personas con sus fundamentos y no con los tuyos. Entonces eso es entender y comprender que la persona tiene su viaje, la persona tiene su mundo, sus cualidades, sus condiciones, sus Su mapa virtudes, mental, sus ¿no? dones. Su Exacto. programación interna. Sí, sí, sí. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Entonces, algo muy sencillo es agarrar nuestra fecha de nacimiento y sumarla. Hay tres tipos de suma. Sumarla de forma vertical, sumarla de forma horizontal, por ejemplo, 10 de enero del 2000, sumo 10 del 1 del 2000, por ejemplo, lo hago en vertical o sumo dígito por dígito. ¿Sí? Ujú. 10 de enero es uno más cero más uno más 2 más cero más cero en caso de que fuera 10 de enero del 2000. Y eso Ujú. da un camino de vida 4. Entonces esta persona va a transitar un escenario donde la responsabilidad, donde el ser adulto, todo eso sea muy importante. Y es muy interesante porque saben, y también te lo comparto, que acompañar a nuestros hijos desde la numerología es muy bonito. Por ejemplo, ahora en este ejemplo salió 4. Y yo Ujú. tengo a mi hija que también es 4 del camino de vida. Entonces les comparto que un hijo de camino de vida 4 es un hijo que constantemente va a estar jugando a ser adulto. Por ejemplo, la palabra adultez se encuentra en el 4. Entonces un niño 4 juega mucho a ser adulto, juega a que trabaja, juega a que es adulto, juega a que es madre, juega a que es padre, juega a ser adulto. Eso está ahí. Se relaciona también de forma muy afín con personas adultas. Entonces, uno puede observar eso y puede ir acompañando las etapas, puede ir acompañando el momento evolutivo, ¿sí? Puede irle recordando los roles. Eso es algo muy importante en el 4. ¿Sí? Entonces, decirle a nuestros hijos, por ejemplo, llamarles
por mi nombre o como quieran, apodo, mi amor o como sea, y también a veces llamarlos hijo o hija, ¿sí? Porque eso denota un rol, eso denota un lugar, ¿sí? Es Y como que le eso es recoloca, ¿no? En su sitio. No, tú eres exacto, hijo. Sí, 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 exacto. totalmente. Exacto. Entonces son como, como cositas. En esto de bajarlo al cotidiano se hace tan bonito, así simplemente un par de piques, decimos acá en Uruguay, de tips, ¿sí? Sí. Acá decimos piques. Consejos, sugerencias, cómo acompañar, ¿sí? La semana pasada tuve una consulta con unos padres, con un padre y una madre que venían a consultar por su hijo, ¿sí? Entonces, hay algo bien clave acá que es los adultos tenemos que trabajar cuando nuestros hijos tienen temas, eso es muy importante. En la etapa de la infancia expresamos todo lo que en nuestro núcleo se está viviendo, entonces como adulto uno sostiene, esa es una palabra del 4 también, sostener, ser honesto, ser en proceso, ser en crecimiento constante, en movimiento constante, respetar el flujo de las cosas, respetar el orden. Decía Bert Hellinger, el orden le antecede al amor. Entonces, si no hay orden, el amor está desfigurado, está desdibujado, no es armonioso. Entonces, es muy importante en nuestro proceso de ser adultos que no hay edad para eso. Eso también tomo una frase de Alejandro Jodorowsky que dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Y ante esto me acuerdo también, y lo comparto muchas veces, de un retiro que me hice de 40 días al desierto del Sahara para formarme en una metodología por allá por 2017-18. Y yo era la persona más joven y la persona más adulta, la más viejita, también era uruguaya y tenía 86 años, Wow. ¿sí? Y se cruzó al otro lado del mundo, ¿sí? Entonces esto también es como bien alentador. Y la persona estuvo 40 días ahí trabajándose y Pero tocando de, temas de su infancia, pero ¿de qué era esa tocando formación, temas. Rodri? Esa formación era de una metodología que se llama bioingeniería cuántica, que es una metodología creada por dos españoles, una española que se llama Sandra Fernández y su compañero Daniel Moyano. Ujú. Y ellos hicieron ahí, imparten formaciones por distintos lugares y tienen su sede en el desierto del Sahara y ahí fue esta cuarentena, esta formación de retiro. Estuvimos 40 días ahí en el desierto del Wow. Sahara trabajando. Heavy, Y ¿no? eso fue una experiencia, la verdad, bien transformadora. Hablando del 4 también, la transformación, ¿sí? El 4 son las formas y es reestructurarse, reformarse, entrar en esa facilidad. El 4 en las profesiones, por ejemplo, Porque es tú un eres arquitecto, 4. es un constructor. No, yo no soy 4, estaba hablando del ejemplo este que Ok, vimos de 10 de enero del 2000, ¿sí? ok. Mi escenario es 5, ¿sí? Mi camino de vida es un 5. Por eso al inicio me expuse en este quién soy, en este qué es este personaje de esta película, de qué va esta película. Esta película va de explorar, esta película va de nutrirse de distintas experiencias, habla de estar viajando por distintos lugares, ¿sí? Estar picando, estar explorando por distintos lugares. Entonces, una película de alguien que tiene en su fecha de nacimiento la suma y da 5, la libertad, es una palabra muy importante. Sobre todo trabajar en el concepto de la libertad. Los números dan muchas pautas de trabajo. Estoy comentando así, pero en Sí, así en realidad general. profundizaría muchísimo Pero una en torno pregunta, a cada Rodri. número. Una pregunta, por ejemplo, porque yo soy un 6 o un 33, según se mire, ¿no? Ujú, ¿Qué pasa con ujú. los números maestros? Cuando uno manifiesta esos números maestros que son, si tú me corriges, 11, 22, 33, ya no sé si hay más, 44 o dónde para, pero claro, ¿cómo sé si yo, en este caso hablo de mí, y así aprovecho que te tengo aquí, cómo sé si yo soy un 33 o estoy manifestando esa maestría del 33 o soy un 6 normal y corriente? Bien linda la pregunta. Una pregunta bien recurrente en las formaciones y en los talleres. Y pasa algo bien interesante. Bueno, primero que el concepto de números maestros, como bien dijiste, 11, 22, 33, 44. Dentro de los parámetros de la numerología, algunos toman solo hasta 33, otros hasta 44. A mí me gusta hablar como concepto de número maestro porque luego lo veo en otros diagramas también que utilizo la numerología para investigar. En otros diagramas veo números maestros, por ejemplo, de tres cifras como el 111, 222, 333, el 666, por ejemplo, un número bien polémico, habla de Ujú. la certeza del amor.
y 6 más 6 más 6 da 18, que es la unión de nuestro cuerpo físico con nuestra alma, y da 9, que habla del espíritu, de la compasión, de ese estado más elevado que podemos alcanzar como seres humanos, que es el estado compasivo, el cual abre un montón de puertas. Entonces, como definición de número maestro, para mí es un número compuesto por la repetición de diferentes, es un número compuesto por la sucesión de distintos números simples. Esto es 11, 111, 1111, 11.111, ¿sí? Y así sucesivamente. Es un número compuesto por la repetición de distintos números simples, ¿sí? Por ejemplo, 11, 22, 33, 333, 444, y así sucesivamente. Hay algo importante cuando hablamos de números maestros. Por ejemplo, para reducirlo, 11, 22 y 33, y usar tu ejemplo como escenario de vida. Los números maestros hablan y son antenas. Recuerdo una frase de Sergi Torres, que es Lo de amo, por lo ahí, amo. es un Amo a Sergi gran Torres. maestro, ¿sí? Gran maestro. Y él en un video habla de estos del Teatro Goya, habla de eh, maestro es el que recibe, no es el que da. Y a veces uno espera que cuando está ante una persona que le vibra, así la maestría, quiere que le dé algo, ¿sí? Y es bien interesante indagar uno en su propia maestría y tener claro que en relación a los números maestros, el número maestro es una antena, ¿sí? Que recibe información, ¿sí? Para que esa antena esté limpia, nosotros debemos trabajar sobre la base del número. La base del número es su número simple. Cada número maestro viene de un número simple y cada número simple trae información de una antena maestra, de un número maestro. En torno al 6, su antena maestra es el 33. 3 más 3, 6. ¿Sí? Ujú, sí, sí. Entonces, trabajar sobre el 33, que es la maestría de la cual, por ejemplo, se ve mucho a Jesús de Nazaret, ¿sí? Ujú. Y en torno a eso, él habla del amor, ¿sí? Que de una de las cualidades del 6, la fuerza del amor, ¿sí? Y ahí, en torno al amor, en torno al 6, a mí me gusta hablar, si me permitís, Claro. un pique para las personas Camino de Vida 6. Un pique es que es de mucha transformación decir que no. Saben que el 6 es el arquetipo del ayudador. Yo cuando veo que una persona tiene 6 le pregunto, ¿te cuesta decir que no? Y la persona me dice, sí. O sea, rara vez le dice, aunque sea no, a esa pregunta, ¿sí? Eso Si yo es un como 6 que se viene 6 es trabajando, muy difícil. Doy fe, doy fe. exacto, exacto. Y voy a compartir información al respecto, así, información muy sencilla, muy cotidiana, que nos puede ser útil, ¿sí? Guay. El 6 es el arquetipo del ayudador, ¿sí? Y esto es muy importante. El ayudador ayuda diciendo que sí y ayuda diciendo que no también. Hay algo que opera a nivel interno en las personas que tienen 6, es que cuando alguien me pide ayuda, decir sí es la única forma de mostrar que yo estoy ayudando, y si te digo que no, es porque no te estoy ayudando, ¿sí? Y esto no es real, ¿sí? A nivel vibratorio, no es real, ¿sí? Esto es muy Es interesante, importante. Rodri. Esto es muy interesante. Es que además, justo ayer, perdona que te corte aquí, Dale, a mí suma experiencia. no hay tanto, es que a mí me cuesta mucho, me ha costado mucho el decir que no y sobre todo el respetarte, ¿no? Y ayer tuve un movimiento en donde me pidieron ayuda, me pidieron, bueno, pues que compartiera en mis redes, pues una persona, ¿no? Que también pues está empezando. Y a mí es que lo que decía esa persona no me resuena nada. Y claro, me generó un conflicto porque me lo estaba pidiendo un amigo y era como, claro, es que si no le comparto, no estoy ayudando, ¿no? Pero por otro lado era en plan, pero es que no me resuena nada lo que dice esta otra persona, entonces es que no le quiero compartir. Y al final, pues fui honesta y le dije, mira, ahora estoy en un momento tal, no me llega mucho lo que dice esta persona, pero prometo darle una oportunidad más adelante y si me resuena, pues por supuesto, compartir. Pero
¡Ojo! Estuve ahí en conflicto interno un montón, porque dices, es que, Eco, claro, no estoy ayudando realmente. Entonces, me gusta eso que dices de la parte vibratoria. exacto. Mira, es bien, bien interesante lo que compartís. Hay tres cosas que damos cuando ayudamos, ¿sí? 369, ¿sí? Son claves. 369, 147, 258 son las polaridades y el eje es 369, ¿sí? Esto es importante a nivel de estudio profundo de los números, comprenderlo para nuestro funcionamiento armónico. Más allá de nuestra configuración numérica, debemos trabajar en cada uno de los números porque los vivimos. Cada número habla de un área de experimentación humana. Más allá de que yo tenga uno o no tenga uno, lo vivo de una forma. Eso también se puede ver con la numerología, con otra herramienta que no es esta, la carta con la cual extraemos la fecha de nacimiento, ¿sí? Se puede ver con nuestro nombre completo, porque cada letra tiene un valor numérico, ¿sí? Ajá. Entonces, en torno al 6, en torno a las transformaciones que nos aporta el 6, algo muy importante es darnos cuenta que lo que damos cuando ayudamos es invisible, porque lo que damos cuando ayudamos son tres cosas. Es nuestro tiempo, nuestra disposición y nuestra energía. Esas son las tres patas de la ayuda. Con esas tres patas se para la mesa del servicio, ¿sí? Entonces, si yo algo que sucede y te lo puedo preguntar. Cuando estás cansada, cuando tenés poca energía, es seguro las instancias en donde más la gente te pide cosas como si tuviera un sensor Sí, de que ahora no estoy disponible o que ahora estoy cansada, entonces voy a llamar a Carmen para pedirle algo, ¿sí? total. Y dices, Entonces no ahí, me da. entonces ahí es bien importante esto que les traigo, que les comento, que les comparto, de que ayudamos teniendo estas tres. Si yo no tengo una de estas tres, si yo ya no tengo tiempo, que es lo que uso para organizar mi vida, es ese factor invisible, intangible que desarrolla nuestro arte de la paciencia, nuestro arte del ser adulto, en qué voy a enfocar, cómo voy a usar esta variable tiempo, ¿sí? Que no es lineal, ¿sí? Tiene una faceta lineal, pero también tiene una faceta vertical y eso le da aspectos no de dos dimensiones al tiempo. Bien interesante, del tiempo nos habla el 7, ¿sí? Y el 4. Pero entonces volviendo al 6 y a la ayuda, es importante este otro pique también, decir que no, ¿sí? Y una pregunta que le hago a las personas que tienen 6 también es, ¿cuántas veces dijiste que sí queriendo decir que no? ¿Sí? Y hay algo que Muchas. sucede ahí, ¿sí? Que tiene que ver con el reconocimiento. Si yo me reconozco en que no tengo tiempo, no estoy disponible para hacer lo que me están pidiendo, ¿sí? O no tengo energía para hacerlo, el deber es decir que no, porque estas tres cosas me las tengo que generar yo, dármelas a mí, darme tiempo, disponerme a mí, darme energía, recargarme energía, ¿sí? Esas son las facetas. Entonces ahí debo decir que no, ¿sí? También electromagnéticamente vamos a atraer a alguien que no quiere ayudarse a sí mismo. Y hay algo, una frase del 6 que para comprenderla, es bien sencillo comprenderla desde estas líneas que estamos hablando, y que es, el que ayuda no interfiere en el proceso de construcción del objetivo. El que ayuda no interfiere. Eso, ayudar o ser solidario, que también es el 9 muy amigo del 6, no es hacerlo por el otro, ¿sí? Y eso es importante, porque a veces pasa de me ayudas con esto y te dejo haciéndolo porque yo me tengo que ir, ¿sí? Entonces ahí es cuando pasa esto del 6 la gratitud, ¿sí? Pasa esto de dejé todo por hacerlo y lo hice y no me dijiste ni siquiera gracias, ¿sí? Entonces ahí aparece una emoción que es bien difícil. De las 5 emociones básicas, enojo, miedo, alegría, tristeza y rechazo, la más difícil de procesar para las personas que tienen 6, que son todo armonía, son todo no conflictos, son conciliadores, es el enojo, ¿sí? El enojo es de la emoción más difícil de procesar para nuestro aparato digestivo, que también tiene que ver con el 6 a nivel fisiológico, Doy ¿sí? fe, doy fe.
Entonces ahí es importante el reconocimiento, ¿sí? Y algo que sucede que es bien loco en las personas que tienen 6 es que si yo dejo todo por hacerlo, no tengo energía, pero lo hago igual, y la persona se queda allí conmigo, lo hacemos juntos y después me dice, Ro, muchas gracias por quedarte, no lo hubiera podido hacer de esta forma si no te hubieras quedado. ¿Qué está pasando ahí? La persona de afuera me está reconociendo una acción que surgió de mi interior, que yo no me reconocí, ¿sí? Pero la persona me está devolviendo el reconocimiento. Entonces eso genera la satisfacción. El 6 tiene que ver con la satisfacción, con estar satisfecho con la vida, ¿sí? Con encontrar ese momento de ser plenitud, de ser satisfecho, de ser lleno, ¿sí? De estar lleno y compartir eso y regenerarlo, ¿sí? Y de encontrar como el sentido, ¿no? Constantemente. Eh, Exacto, de encontrar de que lo exacto. que hagas tenga un sentido real y moverte, o por lo menos yo, que también me ando un poco en romper patrones de mi sistema, en encontrar Ujú, ese camino y esa labor que haces desde el corazón, ¿no? Que te apasiona, exacto, rompiendo con esos exacto. patrones de, bueno, esto es lo que hay que hacer, o primando la seguridad, la estabilidad y trabajos o profesiones ahí, pues que estás un poco muerto, ¿no? Es como es lo que hay que hacer, pero vamos, aquí es solo esfuerzo, sacrificio y obligación, que es lo que hay que hacer. Entonces, me encaja mucho. Exacto. Sí, sí. Una particularidad de los números maestros, independiente de cuál sea, 11, 22, 33, 44, los números maestros eh, son escuchados por los números simples, ¿sí? Esto no es ni bueno ni malo, es natural, ¿sí? Cuando una frecuencia maestra está exponiendo, los demás escuchamos. No significa estar de acuerdo, significa que llama nuestra atención, nos magnetiza, ¿sí? Y ahí Ujú. uno tiene que hacer el ejercicio de filtrado, ¿sí? Porque cada número maestro está conectado a una antena y está compartiendo la información que recibe. El proceso, como hablábamos más al inicio, cada uno estar trabajándose, cada uno estar puliendo su antena, trabajando sobre el número simple, pero es totalmente natural que en la vida, cuando una persona con números maestros está hablando, los demás escuchamos. Qué interesante, Rodri. Oye, quería preguntarte, eh, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida pues el integrar esta herramienta y sobre todo, cómo puede ayudar a la gente en sus transformaciones, o sobre todo a ser más felices, a vivir en la tierra pues mucho más amablemente desde esa conciencia de los números? Maravilloso, Aquí queremos cosas maravilloso. prácticas y esos piques que decís ahí que puedan utilizar y digan, hey, voy a probar esto, ¿por qué no? Yo, mira, en mi tierra, aquí en La Rioja, que es tierra de vino, tenemos el mejor vino del mundo, el vino de La Rioja. Bueno, pues hay una expresión que es ser un catacaldos. Catacaldos, los caldos son los vinos y los que los cataban, pues los catadores, ¿no? Catacaldos. Pero aquí, coloquialmente, un catacaldos es alguien muy curioso, que prueba de todo, que le encanta catar todos los caldos. Pues yo soy una catacaldos y a mí me encanta probar todas las terapias. Entonces, por eso, cuéntanos a ver, pues que la gente diga, oye, yo también quiero ser un poco catacaldos y probar esto de la numerología. Bueno, te cuento, mira, en mi experiencia, los números son muy divertidos. Han hecho mi experiencia de un juego muy divertido, ¿sí? Yo tengo 3 en mi configuración por algún lugar, entonces es jugar a la vida, ¿sí? Jugar a la vida. La vida tiene sus reglas, ¿sí? Nosotros estamos inmersos en un sistema que tiene sus reglas, ¿sí? De juego. Entonces hay que jugar con las reglas de juego. Entonces, en esto de ser humano y poder divertirnos, somos seres en relación, ¿sí? Entonces, los números han permitido primero, a nivel profundo de desarrollo, un entendimiento y una comprensión extraordinaria, Pero ¿cómo llegas a porque, los números, Rodri? Perdona, ¿cómo bueno, llegan a tu vida? Y de los ahí ya números, desarrollamos el resto. primero, desde mi infancia, los números, pasión, o sea, matemática era de las que más me gustaba. Me gustaban las letras también, pero matemáticas, wow, los números
maravilloso. Tengo un recuerdo muy lindo de la infancia de mi papá enseñándome las tablas y yo aprendiéndomelas. Y era tan lindo que me las preguntaras porque yo me las había aprendido, entonces las compartía. Entonces, la numerología llegó bien enseguida de haberme hecho ese retiro de 40 días y la verdad que fue una experiencia muy, muy transformadora y cuando llegaron los números aportaron un entendimiento y una comprensión a lo vivido que fue grandiosa, o sea, fue inmensamente reveladora. Y luego han permitido también manejar la información de los, vivir con ellos, porque me pasa que no trabajo con la numerología solo como cálculos y vienen personas y le hacemos las lecturas y nada más. O sea, yo vivo con eso, ¿sí? Están en mí, funcionan en mí, ¿sí? Entonces, es muy bonito estar hablando con alguien y identificarlos. Por eso digo que se hace muy divertido, porque algo que me sucede, ¿sí? Es que estoy charlando con alguien y puedo identificar los números, ¿sí? Los números tienen predicados. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que tiene 7, constantemente va a estar queriendo entender, constantemente va a estar queriendo saber, constantemente va a estar queriendo formarse y constantemente va a decir, en una charla cotidiana, va a decir, pero ¿por qué tal cosa? ¿Sí? O la gente no me entiende, o a mí me gustaría entender, o a mí me gustaría comprender tal cosa. Entonces, uno ya identifica que esa persona tiene 7 y primero puede aunarse a esa persona, puede unificarse con esa persona, pero unificarse no es ser lo mismo, ¿sí? La Sino igualdad, hablar la su mismo unidad, lenguaje, ¿no? Para que ex- entender mejor y conectar. exacto. Hablando de esto, los números siento que permiten muchísimo en nuestra vida la unidad, la igualdad, ¿sí? La igualdad es que cada uno tiene su película, no es que somos todos iguales, es que cada uno tiene su película, eso es la igualdad, ¿sí? Que todos Lo tenemos único. películas, claro. Exacto, exacto. Cada uno está en su película. Y eso, la palabra unidad, ¿sí? Viene, o la palabra único, en esto de soy único, que es el yo, el uno, la unidad. La palabra único viene de la palabra unicidad, que viene de la palabra unidad. Entonces, eso que me hace único, esta película que cada uno vive, es lo que a cada uno nos hace entrar en unidad con la película de cada persona. Entonces, comprender esto y practicarlo y vivirlo, dándonos cuenta, o sea, algo que me dicen las personas cuando toman la formación es que, wow, cómo los números se hacen presentes en el cotidiano, en la charla con las personas. Uno empieza a escuchar números, ¿sí? Ujú. Cuando escuchamos un discurso, si la persona está siguiendo, y esto no es consciente, los números expresan una sabiduría de la vida, la inteligencia de la vida. Entonces, a mí me gusta escuchar canciones, por ejemplo, y las canciones profundas que nos llegan y nos conectan tienen un sentido numérico específico. Y eso no es, eso no es una acción consciente. Algo que también me llama la atención, por ejemplo, cuando veo películas, ¿sí? Y puedo identificar en los rasgos de los distintos personajes números, después suceden escenas que esto no es pensado ni planeado de forma numérica, o al menos no lo sé, quizás la numerología la usan todo el mundo, ¿sí? Pero es muy bonito ver cómo esa inteligencia está ahí, cómo esa inteligencia está ahí más allá de nuestra información consciente, es conciencia. De ahí el nombre de las redes, la conciencia de los números. Los números son conciencia, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando nos nutrimos de conciencia, se expande nuestra experiencia, se expande a nivel sensorial. Estás en un ambiente y sentís la energía del 5. Sentís la energía de la sexualidad, de la sensualidad, ¿sí? Del dinamismo, ¿sí? Eso se siente el 6 cuando el amor está presente, cuando el servicio está presente, cuando llegas a una casa y la persona te dice, necesitas algo, querés sentarte acá en este sillón, que es el más cómodo de la casa, vení, sentate, te traigo algo, querés pasar al baño, ¿sí? El servicio se hace presente, entonces uno lo identifica y lo recibe, ¿sí? Una frase muy bonita del 7 es, la información no nos exonera de la experiencia. Esto significa, no hace que las cosas no pasen. Saberlo, estudiar, formarse, no hace que las cosas no pasen, pero lo bonito es que nos dispone a ello. Entonces el 7 dice, la información no nos exonera de la experiencia,
pero sí nos dispone a ella. Entonces, cuando vemos la ola venir, la ola está viniendo, ¿sí? Entonces, por más de que salgamos corriendo, la ola no va a dejar de venir, ¿sí? Nos va a alcanzar porque la fuerza de la vida, más allá que yo quiera huir y correr de las experiencias que tengo que afrontar, llegan a mí, ¿sí? Entonces, no hace que las cosas nos pasen, pero sí me dispone a ver cómo me manejo en esta ola que viene. Eso es lo importante. Vale, entonces también nos estabas contando cómo te cambiaron a ti los números, cómo llegan a ti y en qué te han cambiado, ¿no? Y en qué pueden ayudar a cambiar a la gente. Esos piques. Bueno, Quiero que me des piques, yo he piquecitos. encontrado algo muy, muy, muy mágico con los números que es entender y conocernos como personas de forma muy práctica, de forma muy lógica, con un lápiz y un papel o con un palito en la arena, ¿sí? Ujú. Da para hacer visible una información que es tan útil para nuestra experiencia, tan útil, Carmen, que es maravillosa, es extraordinaria, es estar en nuestra naturaleza. Por ejemplo, si tenés un camino de vida uno, sos el jefe, ¿sí? Y es importante que lo seas, ¿sí? Entonces, si tenés camino de vida uno, si en tu fecha de nacimiento da uno y no sos el jefe, significa que algo está pasando, porque estás corrido de tu naturaleza, ¿sí? Y El esto jefe, parece pero de loco, tu casa o de tu trabajo o de todos los ámbitos de tu vida. sos jefe, ¿sí? El Sos el que boss. manda en tu película, ¿sí? Ujú. El uno, en la fecha de nacimiento, en ese número de sumando todo, el uno habla de que en tu película sos el jefe, sos el que manda, sos el que propone. Si por ejemplo tenés dos de la película, sos el que recibe, sos el que siente, ¿sí? Sos el que escucha. Entonces se acercan personas para que le escuches. También sucede que la persona que tiene dos no escucha y habla arriba, ¿sí? Entonces, cuando en la configuración de alguien, si estás viendo a dos personas que están charlando y ves que se hablan arriba, el 2 está ahí, ¿sí? Son personas muy sensibles, ¿sí? Pero es un ejercicio escuchar, es un ejercicio recibir, recibir al otro y entrar en el silencio. En esto de los números son maestrías de la vida, el 11 es la primer maestría para todos, ¿sí? Más allá de que yo tenga 11 o no tenga 11 en mi configuración numérica, es la primer maestría. Entonces, para todos, la primer maestría es escuchar, es recibir. Y eso de forma cotidiana. ¿Cómo pongo esto en el cotidiano, de forma práctica? Si estoy charlando con alguien, no silencio, ¿sí? Si somos dos personas, hay dos roles, alguien da y alguien recibe. El dos recibe, el uno da, ¿sí? Si pensamos, el uno es papá, o a nivel biológico los espermatozoides, ¿sí? Y el dos es mamá o los óvulos. Entonces, fijémonos esto, el uno, el espermatozoide, sale, ¿sí? A la vida, da, ¿sí? Es la semilla que le da, Y va ¿sí? a Y el buscar, claro. óvulo, no salen afuera al encuentro, no, el Simplemente óvulo está está esperando, ahí, recibiendo, está magnetizando, está vibrando, está atrayendo, ¿sí? atrayendo. Sí, sí, total. Entonces, el espermatozoide llega, la fuerza eléctrica como un rayo a la madre tierra, llega, ¿sí? La tierra no va hacia los rayos, sino estaríamos moviéndonos hacia las tormentas todo el rato, ¿sí? Total. Entonces, eso es bien importante porque a nivel conducta, a nivel comportamiento, el uno está haciendo, está dando constantemente, ¿sí? Entonces, estar en nuestra naturaleza simplemente con palabritas, como por ejemplo esto, el uno es el jefe, es el yo. ¿Sí? Una frase bien importante para el uno, que es ley, la ley primera para todos, es reconocerme como generador de mi propia experiencia, reconocerme como generador de mi propia experiencia, reconocer esa capacidad uno, magnética, dos, electromagnética. ¿Sí? No estamos corriendo atrás de las cosas que queremos. Debemos hacer un trabajo para que las cosas que queremos vengan a nosotros como el rayo viene a la Tierra, como el espermatozoide va hacia el óvulo para crear. ¿Sí? Ujú. Entonces, en nuestra experiencia tenemos esa capacidad, el magnetismo es nuestro interior. Por eso luego, en las experiencias, por más que yo no quiera conscientemente,
atraigo distintas cosas porque están alojadas en mi mundo interior inconsciente. Y ante eso debemos hacer un trabajo. Por eso hablábamos al inicio de que el trabajo interior, el trabajo individual, ¿sí? Es muy profundo y es muy de mucha evolución y es algo que si no lo hacemos nosotros mismos, nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces cada uno debe entrar en sí y los números son una herramienta tan simple y tan profunda y tan específica. Eso es algo que me ha maravillado de los números. Cómo van hacia momentos específicos de nuestra vida a decir, mira, ¿sí? Si no querés hablar de esto, esto está acá, ¿sí? En esto que bien decías, que compartíamos al inicio de aquella frase, todo lo que yo no vi, ¿sí? Un día me viene a ver. ¿Sí? Entonces me lo traen, ¿sí? Y en un momento uno debe tomar su fuerza de voluntad si quiere ir hacia su desarrollo, hacia la unidad de sí mismo, consigo mismo, uno debe ir hacia adentro, ¿sí? Nuestro camino de Debe vida está hacerlo. escrito, Rodri. Podemos ver ¿Cómo? en los números nuestro camino de vida. Quiero decir, nuestro camino de vida. Nuestro futuro está escrito en los números o parte. Mm, Qué bonita pregunta. Sos de buenas preguntas, ¿eh? Mira, Todo la por nuestros numerología es una oyentes. herramienta, una metodología que aborda muchas áreas, ¿sí? Y el futuro, en realidad, no es algo lineal, ¿sí? No es algo lineal, pero sí se puede desarrollar las vibraciones, ¿sí? Sí se puede interpretar en esto de crear escenarios que hablaba al inicio. Los números son programadores y programantes. Entonces, a través de los números, esto podemos crear distintos escenarios. Entonces, se puede hacer el desarrollo de nuestras edades, el desarrollo de nuestra experiencia a través de la numerología y cada día se puede llegar hasta la especificidad de cada día que vamos a transitar. Entonces, si tenemos que en algún momento firmar un contrato, es diferente, es distinto un día que otro día. ¿Qué momento es más propicio para hacer tal o cual cosa? ¿Sí? Más que futurología, la numerología es una herramienta preventiva, es una herramienta que nos da información para nosotros tomar decisiones, para decidir en la vida. ¿Sí? Decidir, por ejemplo, decir que no, ¿sí? Porque estoy viendo la información, ¿sí? Puedo hacerme el que no la vi, ¿sí? Puedo hacerlo también, ¿sí? Puedo intentarlo, ¿sí? Posibilidades infinitas, resultados distintos, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, de ahí que estar en nuestra naturaleza es muy importante y contemplar la información de los números es muy importante. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Hace 3 días hablaba con mi hermano y él estaba organizando un viaje, ¿sí? Y quería organizarse un viaje para ir a estudiar algo, ¿sí? Para irse así como también como de un retiro o algo así. Y él estaba en ciclo 4, ¿sí? Está ahora en ciclo 4. Entonces, como vi de forma amplia su configuración numérica, y en esto de que los números también nos sirven para acompañar a las personas, para decirle, che, mirá, esto quizá por acá, fíjate cómo te resuena, y ya cada uno toma la decisión. Pero Total. entonces, como tenía en su casa 9 tenía también un 4, al tener ciclo 4 todas las casas, todas las áreas que mi hermano se desenvuelva con la energía del 4 están potentes. Entonces, la casa 9 habla de la espiritualidad, de la integración, del conocimiento y de los viajes a largas distancias. ¿Sí? Cuando esté en ciclo 7 de seguro es más propicio hacerse un viaje formativo, ¿sí? Entonces esto nos sirve para ir viendo, ok, quiero hacerme un viaje formativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? La palabra cuándo y dónde es del 4. Entonces el 4, que es el orden, gestionar qué movimiento, en qué momento, es de orden para nuestra vida. ¿Sí? Es de orden. Cada cosa tiene su momento. ¿Sí? Eso es importante. Entonces le digo, capaz que como tiene un 4 en estos viajes a larga distancia, el 4 tiene que ver con las raíces. Entonces le digo, quizá un viaje a España, ¿sí? Que nuestras raíces son de por ahí. Entonces, Ujú. quizás un viaje a España te hace mucho sentido. Y entró a reflexionar y algo encastró, ¿sí? En él. Algo encastró y soltó el viaje formativo. De hecho, le dije, mira, capaz que es mucho más rico para tu momento actual,
tomar decisiones en base al momento actual que nos encontramos y no solo por lo que quiero. Entonces los números también nos posibilitan gestionar, no solo hacer las cosas por lo que quiero. A veces una persona debe, para su evolución, hacer lo que siente, y otra hacer lo que quiere, y otra hacer lo que dice. ¿Sí? Son cosas distintas, nada está bien ni mal, cada uno tiene su forma. Entonces, para esto entrar hacia adentro, para descubrir mi forma más adecuada, ¿sí? Para tomar las decisiones en mi vida que me proyecten a una evolución, ¿sí? En este propósito de hacer más ameno el sufrimiento, estar en mi naturaleza afloja y reduce nuestros niveles de estrés, no hace que las cosas no pasen, pero estamos disponibles para las cosas que nos pasan, para poder accionar de forma armoniosa y construir eso que hablamos del futuro, que es la capacidad que tenemos de hacer en el presente con la información del pasado. Si yo en el presente, con la información del pasado, hago lo mismo, no estoy construyendo un futuro distinto. ¿Sí? Entonces, contemplar la energía actual que me encuentro es propicio para construir el futuro. No se hace solo, ¿sí? Debemos ser hacedores de nuestro futuro. ¿Sí? Ay, Rodri, me encanta. Yo creo que tendremos que tener una segunda parte, porque es súper interesante y nos podríamos tirar aquí hablando 1000 horas, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, para ir terminando, sí que me gustaría eso, que nos contaras, nos has contado un montón de cosas y creo que ha habido bastantes tips, bastantes piques, que la gente dice, ah, wow, para esto me puede ayudar. Entonces, sí que quiero como 4 cosas o 3 o las que quieras. Mira, los números te pueden ayudar en pum, 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 a transformarte en ta, 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 lo que sea. Y también quiero que nos cuentes, Rodri, en qué andas ahora, ¿vale? Pero bueno, cuáles son tus próximos proyectos, que la gente también conozca un poco tu trabajo y lo que estás ahora. Bueno, em, ¿me lo podrías repetir, por favor? Sí, claro. Que entonces, simplemente resumiendo, ¿en qué nos pueden ayudar los números en nuestro día a día, súper bajadito, para poder, pues eso, vivir mejor, como decías, ¿no? Nos comentabas herramientas o maneras de poder tomar la vida que nos toca, pero de una manera diferente y con menos sufrimiento. O sea, alguna otra cosa concreta que nos quieras compartir. Perfecto. Si querés, te puedo hacer de los números del 1 al 9 tres palabritas importantes de cada uno de los números. Venga, súper. Por ejemplo, el 1, ¿sí? Tiene que ver con el deseo, con lo que quiero. Y a nivel profundo es esto que hablamos hace un rato de ser el que manda. Entonces, ¿qué quiero? Entonces, a nivel transgeneracional, el 1 tiene que ver con los hombres, con la energía masculina. Cuando yo profundizo hacia mi interior, voy a tomar la energía de los hombres de tal o cual manera. Entonces, hay que ir puliendo ahí para atraer y seguir puliendo nuestro jefe, para que sea de forma armoniosa. ¿Sí? El Ujú. 2, por ejemplo, tiene que un pique importante del 1. Cada uno tiene su razón. El 1 es la razón. Entonces, cada uno tiene su razón. ¿Sí? Fíjate en qué momentos estás discutiendo por quién tiene la razón y entra en conciencia de que la persona tiene su razón y vos tenés la tuya. Y hacerse uno con esto es lo que los unifica. ¿Sí? El 2, por ejemplo, si en tu fecha de nacimiento tenés un 2, en la suma toda, en el camino de vida, abrite a recibir, entra en conciencia del poder de la escucha, hace silencio, ¿sí? Encontrar el momento en el cual es propicio dar, ¿sí? El 3 tiene que ver con la palabra, con lo que digo, ¿sí? Para que tu garganta esté 10 puntos, es importante trabajar en lo que digo, ¿sí? Y en lo que no digo, ¿sí? El 4 tiene que ver con el sistema familiar. Entonces es importante para el 4 conocer su historia, de dónde venís. Y de dónde venís, no de acá, sino de qué hechos venís, de qué lugar venís. ¿Sí? Ujú. Esto es importante para las personas que tengan estos números y para todos, pero especificaciones. El 5 tiene que ver con la libertad, con la expansión, ¿sí? Con explorar, ¿sí? Con la sexualidad, indagar en la sexualidad. ¿Sí?
Eso es importante. As- eh, es a nivel fisiológico nuestro sistema nervioso central. Entonces hay que hacer deporte. Si tu sexualidad y tu ejercicio físico no está encastrando, algo está pasando, que no estás en tu naturaleza y ahí hay que trabajar. ¿Sí? El 6 tiene que ver con la ayuda, entonces es de tu naturaleza estar al servicio. Y ahí te fijarás con todo lo que hablamos del 6 en cuándo decís que sí y cuándo decís que no, para que esa ayuda sea honesta, sea validada, sea armónica para ti y para las personas que solicitan tu ayuda. El 7 es el número de la mente, es el número de lo formativo, del estudio. Es importante que formes, es importante que des toda esa sabiduría que está dentro tuyo. Y para eso, formarte también es importante. Y a nivel transgeneracional tiene que ver con nuestras memorias de abandono. A nivel trabajo profundo tiene que ver con atenderme yo. ¿Sí? Poquita bajar de la cabeza y de nuestros refugios mentales hacia nuestro corazón y tomar contacto con las emociones, el 7. El 8 tiene que ver con la organización, con la planificación, ¿sí? Con el número de muchas ideas, el plano de las ideas. Entonces, algo interesante para las personas que tienen 8 es, por ejemplo, tener un altar. ¿Sí? Es, Mm, por ejemplo, tener un altar porque es ese espacio de materialización. ¿Sí? Los decretos son muy potentes para las personas que tienen 8. ¿Sí? Escribir algo, lo pongo en el altar y se materializa. Las personas que tienen 8 son imanes de lo que quieren y de lo que no quieren. Entonces hay que estar bien atento. Ojo lo que se ¿Sí? pide ahí, ¿no? Sí. Hay que estar bien atento. Entonces, el 9 tiene que ver con la solidaridad, con la compasión, con los viajes a larga distancia y es muy amigo del 6. Entonces, en el ser solidario para cuidar los dolores de espalda es no hacerme cargo de lo que no me corresponde. El 9 es muy hábil en eso. ¿Sí? Entonces, Mm, como tip básico, si te duele la espalda, te estás haciendo responsable de algo que no te corresponde. ¿Sí? Entonces ok. ahí uno entrar a su escucha. Eso se ve muy claro, porque cuando me duele la espalda, me duele la espalda. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo en cuenta que estoy haciéndome responsable de algo que no me corresponde y situarme de nuevo en mi lugar. ¿Sí? Esos movimientos son fáciles de decirlo y no tan sencillo de hacerlo, pero retomo, nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros debemos de hacer. ¿Sí? Tal cual. Podemos guiar, podemos acompañar, podemos alumbrar, dar tips, pero cada uno debe tomar la decisión. Entonces, Pues respondiendo a la otra pregunta que compartías de en sí, creando proyectos y eso, cosas, cuéntanos, sí. eh, por ejemplo, ahora el 15 de enero, el lunes 15 de enero, empieza una formación que es de 3 meses, va hasta el lunes 18 de marzo, es de frecuencia semanal, y todos los lunes nos encontramos, ¿sí? Es online, por Zoom, son 10 encuentros que vamos a estar transitando esta información, ¿sí? Es el primer nivel de numerología. Hay distintas profundizaciones para seguir profundizando en el camino, pero para los Sí, catacaldos era, tal cual, muy bien, muy bien. para los catacaldos, yo me considero catacaldo, si es Tal cual, curioso, me sí, considero. Entonces, tal para las cual. personas que llame su atención, de hecho, si sos catacaldo, de seguro tenés un 5 y los números son muy expansivos, porque el 5 es asociativo, arma estrategias, tiene una comunicación interna por asociaciones y los números así expanden magníficamente esta capacidad que todos tenemos. Pero si tenés un 5 eso está más influyente en tu vida. Entonces, cuando manejas la numerología, se te hace tan divertido, tan expansivo, de tal fluidez. ¿Sí? El 5 es fluir con todo lo que pasa. Entonces, asociaciones. ¿Sí? Lo otro que es importante también, que también es en formato online, lo comparto porque como estoy de este lado, para las personas de ahí y de cualquier parte, son los espacios de consulta individual, ¿sí? Ok. Los espacios donde podemos profundizar en la configuración numérica que cada persona tiene. Y esto es de extrema importancia, ¿sí? Para el momento que nos encontramos hoy como humanidad, es de extrema importancia que cada persona navegue su interior, que cada persona conecte con su propia naturaleza y salirnos un poquito de los paradigmas, de las generalidades hacia donde arrastra las reglas de un juego con ciertas estrategias hábilmente pensadas. ¿Sí?
sin Y decir mucho más sobre el tema, estas son las propuestas. Luego estoy investigando en cosas muy bonitas a través de los números en unas homeopatías que hago, pero esto es para consultas presenciales, pero lo comparto cuando se dan trabajos presenciales para esto que decías al inicio, hemos vivido a veces experiencias tan profundas, ¿sí? Y tan intensas que a veces en esto de ir allí a reconstruirlo es de una y otra vez. Entonces, he creado y estoy desarrollando una terapia que es una homeopatía lagrimal. Entonces, para eso, cuando cada persona llora un recuerdo, yo extraigo una lágrima de esas que llora y le hago un preparado. Y esa medicina es de su propia configuración, es su propia medicina. La lágrima es el agua más cristalina de nuestro cuerpo. Entonces la podemos utilizar y en torno al 5 la lágrima hace referencia a la liberación, a la expansión. ¿Sí? wow. Entonces luego la persona se toma ese preparado. Estos son algunos de los proyectos, hay más, pero así que los números permiten investigar. Bueno, para todo el mundo que quiera probar cualquier cosa con Rodri, totalmente recomendable que te contacten en @la conciencia de los números a través de Instagram o de Facebook y él os cuenta. Bueno, esto último de las lágrimas me ha dejado perpleja, vamos, me ha dejado, wow, qué interesante, pero no tenemos más tiempo. Así que, Rodri, gracias, gracias, gracias de corazón. Ha sido súper interesante. Creo que retomaremos y haremos otro programa porque es que esto es eterno hablar de números y de todas las cosas interesantes que haces. Gracias de verdad por haber aceptado esta invitación a Relax FM. Encantadísimo, Carmen, encantadísimo, encantadísimo, ¿sí? Por tu propuesta, tu energía, ¿sí? Mucha gratitud y gracias por tu 33 que pone al servicio la expansión de la información. Estás en tu naturaleza, es un hecho. Sí. ¿Sí? Gracias y gracias Agradecido, a Carmen, todos. ¿sí? Y gracias también a todas las personas que forman parte también de todo este movimiento. Gracias a ti. Un Muy abrazo a bonito. todos. Nos vemos pronto. Chao.